Continuamos con Aragón. Ahora Isabel Tolosana y Cristina Abad nos van a hablar de la prevención, detección e intervención en casos de ideación suicida en el ámbito educativo aragonés. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Gracias por invitarnos. Y bueno, lo que os vamos a contar, la experiencia de nuestra comunidad autónoma, la verdad es que es muy prima hermana de lo que ha comentado la primera compañera de Baleares. Es la guía que el curso pasado fue en octubre cuando se hizo la presentación de prevención, detección e intervención en casos de ideación suicida en el ámbito educativo aragonés. Pero esta guía, a diferencia de otras que son puramente educativas, ¿no? que lo hacemos como nosotros solos, ¿no? en educación. Pero en este caso, de hecho, la compañera que viene conmigo es del Departamento de Sanidad, porque realmente si trabajamos como islas separadas, pues se pierde la fuerza, ¿no? Entonces, cuando se aunan esfuerzos y estamos viendo que los resultados pues son realmente pues mucho más positivos a la hora de dar la atención que realmente necesitan, ¿no? los alumnos, las alumnas y las familias y, en definitiva, la comunidad educativa. ¿Qué antecedentes hay, no? O sea, ¿cómo llegamos a realmente formar parte del mismo equipo cuando yo creo que hay una tradición, ¿no? de que somos como equipos no rivales, pero sí como que fuéramos de ligas diferentes, ¿no? En el 2018 sucede que se pone un nuevo protocolo de acoso escolar y ahí en la parte de las guías, ¿no? de los anexos que tienen que cumplimentar los centros educativos, tenemos un equipo que es especializado en convivencia escolar, un poco también primo hermano a lo que ha comentado la compañera de Navarra. Y claro, poníamos uno de los aspectos, ¿no? importantes a tener en cuenta en cada caso es si había ideación suicida. Pero además lo poníamos en la guía porque había que preguntar al niño o niña acosada sobre esa posible ideación suicida, que no pasara desapercibida. Y esto, al ver que realmente pues bueno, la incidencia y casos pues eran altos, ¿no? en el que había acoso y que además había ideación suicida en la víctima. Esto nos hizo ponernos un poco en alerta desde el equipo especializado y con el departamento de aquí hay que mover algo, ¿no? porque estamos solamente en los casos de acoso y en los demás casos, y aún así los casos de acoso ya son suficientes para tener alumnos y alumnas con ideación suicida que no sabemos muy bien ni cómo abordar y que el miedo nos paraliza y como no tenemos claro no hacemos nada en muchas ocasiones, ¿no? A esto se suma que también ese mismo año se creó el Observatorio Aragonés por la Convivencia y contra el Acoso Escolar. Es autonómico, es institucional y está representado no solo diferentes departamentos del Gobierno de Aragón, sino también bueno, pues especialistas de colegios pues de psicología, medicina, educación social, etcétera, asociaciones expertas, sindicatos, en fin, toda la sociedad. Y dentro de donde presentamos el protocolo, informamos de esta inquietud y se decide crear un grupo de trabajo interno dentro de este observatorio para trabajar sobre este protocolo, ¿no? Vamos a hacer una guía para el ámbito educativo. Y además confluyó que tuvimos pues la suerte en el tiempo, ¿no? temporal, es cuando todos los factores parece que fluyen, y es que en el 2020 se pone en funcionamiento la Estrategia General de Prevención del Suicidio en Aragón del Departamento de Sanidad, ¿no? que lidera. Entonces, claro, el grupo de trabajo hicimos una guía para el ámbito escolar, pero no la hicimos solos los de educación. Lo hicimos con servicios sociales, lo hicimos con sanidad, que ha sido la parte más fundamental, evidentemente, lo hicimos con el Colegio Oficial de Psicólogos, lo hicimos con la Asociación Pro Salud Mental, que en Aragón es quien lleva el contrato del teléfono contra el acoso escolar. Por lo tanto, claro, cuando ya no solo ves la perspectiva de la problemática desde educación, creo que esto ha permitido que la guía, hay muchas, ¿no? pero es enriquecedora en el sentido que para nosotros, para Aragón, para nuestra situación, las personas que formamos la sociedad hemos aportado a cómo cada uno desde donde se encuentra puede aportar algo positivo de cómo mejorar esta situación. Y entonces llegamos por fin, después de año y medio de trabajo, ¿vale? Esto parece fácil, pero bueno, cuando la vimos que ya estaba pues publicada, pues bueno, fue la verdad que una alegría bastante grande. Este es el índice, ¿no? Entonces, claro, la guía
evidentemente fue acompañada con una formación que ha sido fundamental. Una formación donde, evidentemente, formábamos educación, pero venía sanidad también a contar, ¿no? Porque hay una parte que, quieras o no, son los propios especialistas, ¿no? Los que nos han dicho, no, es que cuando, lo que estábamos comentando, ¿no? Es que es un riesgo inminente cuando pasa esto, pero nos lo tienen, parece que si nos lo dicen los expertos, bueno, te lo crees, ¿no? Entonces ya el miedo no te paraliza, dices, no, es que me están diciendo que esto es así, entonces lo hago porque no tengo miedo a equivocarme, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha sido fundamental. Entonces, la formación fue institucional, es decir, en horario lectivo, obligatorio, para que, por un lado, toda la red de orientación se formara, fueron 2 días intensos de formación, y todos los equipos directivos se formaran, porque son los máximos, evidentemente luego tiene que participar muchas más personas, ¿no?, en la intervención, pero quien lidera y quienes firman los anexos, quienes comunican, etcétera, son estas figuras. Luego también, evidentemente, se hizo formación abierta, ya no obligatoria en horario de mañana, para toda la comunidad educativa, todo el profesorado que quisiera participar. Y luego otra parte importante de esta formación fue el feedback posterior. Es decir, esto lo hicimos en octubre, pero además fue una idea de Cristina, ¿no? Decir, no, pero es que, claro, los orientadores y orientadoras están haciendo aquí una serie de informes que tampoco saben muy bien si lo están haciendo bien, mal, regular, qué datos estamos viendo en sanidad que nos resultan súper... Vamos a darles ese feedback, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una de las actuaciones pues, más valoradas positivamente en el ámbito educativo, ¿no? Que se hiciera otra reunión institucional en horario de mañana con todos los orientadores, dándoles un feedback respecto, este es el trabajo que habéis hecho, esto nos está ayudando mucho, aquí hay veces que estáis derivando de esta manera, cuidado, que quizás así no es la... Necesitamos aprender, esto es algo nuevo, ¿no? Y los docentes es un poco, por mucho que estemos en educación, no somos los especialistas en sanidad. Entonces, este empoderamiento y esta confianza y esta formación, pues yo creo que ayuda a que se vaya ajustando cada vez mejor cómo se aplica el protocolo en los centros educativos. Claro, el protocolo hay una parte importante que es que hay que prevenir, y prevenir es hablar del suicidio, y es hablar del suicidio con las familias. Leímos una carta de una familia que nos entrevistamos con ellos para pedir permiso, cuyo hijo se había suicidado el curso anterior, y decían, es que esto era alguien, o sea, es que en los centros me hablan del riesgo de las drogas, me hablan del riesgo del ciberacoso, pero es que nadie jamás nos ha hablado del riesgo de que mi hijo se pudiera suicidar. Entonces, eso pues mueve, ¿no? O sea, dices, pues es que es verdad, es que de esto, en una reunión con padres y madres, en algún momento hemos hablado de este riesgo, jamás. Por lo menos yo hice acto de reflexión de cuando estaba en el centro educativo y dije, yo esto nunca lo he hablado. Pues es que hay que hablarlo, y en tutoría hemos hablado alguna vez de... sí que hemos hablado de que es un secreto, ¿no? Pero nunca he enfilado a... cuando me comentan, ¿no?, esta ideación suicida, de si es un secreto o no es un secreto. O estas señales de alarma no solamente las tenemos que conocer el profesorado de qué es lo que vemos, los amigos y amigas, estos mensajes de despedida, que a veces, ¿y por qué me escribes así? O esta prenda, que es lo que más me gusta, toma, te la regalo a ti, ¿no? Son actos, ¿no?, que se hacen previos al intento de... Esto lo tienen que conocer los jóvenes y los compañeros, porque si mi amigo o mi amiga me escribe un mensaje de estas características a las 11 de la noche cuando llega a casa, como pasó en otro caso, este alumno, si eso se lo han explicado en el aula, a lo mejor sí que enlaza porque me han contado y llama a alguien para pedir ayuda, o lo llama en lugar de esperar qué querrá decir con este mensaje, lo llama inmediatamente de, oye, no estarás pensando en ¿qué pasa? Pero es que esto hay que trabajarlo en el plan de acción tutorial. Por eso esta parte es importante, el hablar de la prevención y de cómo se puede abordar en los centros educativos. Y de que no cómo se puede, qué se debe hacer, ¿no? Entonces es una parte de que tiene que estar incorporado dentro del plan de convivencia y del plan de acción tutorial como un punto más, igual que está la prevención del acoso escolar, al mismo nivel. Y eso es importante trasladarlo de esta manera para que se pueda llevar a cabo. Otra parte importante
en cuanto al índice, es muy similar a todo lo que estamos, es lo que es, ¿no? Es factores de riesgo, factores de protección, señales de alerta y de alarma, cómo prevenir. Importante, sobre todo, qué no hacer. Es importante saber lo que hacer, pero sobre todo, qué no hacer. Igual no hago nada, pero mejor es eso que no hacer algo que luego las consecuencias sean más negativas, ¿no? Entonces, nos pareció muy importante. Luego también, evidentemente, aparte de todos los anexos, ¿no? Que hemos intentado que fueran de marcar cruces, es decir, todos los factores de riesgo pues aparecen luego en el anexo que tiene que cumplimentar el centro. Todos los factores de protección aparecen también para que tengan que marcarlos, para que sea una guía, ¿no? ¿Qué señales de alerta? Pues también los marcamos. Observaciones, evidentemente, ¿de acuerdo? Y luego también a quién derivo. Y eso es muy importante, las reuniones con sanidad, ¿no? Según lo que estamos viendo, tengo que o derivarlo a atención primaria, o derivarlo a atención primaria y servicio de urgencias, o únicamente no es necesario y derivo a otros servicios sociocomunitarios. Pero esto da mucha seguridad al docente y al centro de qué tengo que hacer en cada situación. Hay otra parte que es un poco también lo que habéis contado, ¿no? El duelo. Bueno, pero ¿y si llega a suceder? En esta colaboración con sanidad, si sucede, cada centro educativo tiene un centro de salud especializado de la zona. Entonces, entre otras intervenciones también, desde el equipo de convivencia escolar se suma la intervención dentro del centro educativo del centro de salud mental que corresponda por la zona. Y van al centro para hacer intervención un poco similar, pues con el claustro, profesorado, etc. Y en esta formación también se dio formación a la red de orientación, principalmente de cómo organizar y cómo trabajar el duelo dentro del centro escolar cuando sucede. Claro, esta formación sirve no solamente para caso de suicidio consumado, sino, pues por lo que ha comentado la compañera, ¿no? El fallecimiento de cualquier alumno, alumna o profesorado del centro. Esto es un poco el esquema principal, ¿vale? La importancia de diferenciar entre cuando hay un riesgo inminente y cuando el riesgo no es inminente. En todos los casos hay que abrir el protocolo, pero la importancia de que hay planificación. Es decir, nosotros diferenciamos entre que hay un riesgo inminente o no, si hay o no una planificación del suicidio. ¿Cómo podemos saberlo? Hablando y preguntando. No hay otra manera de saberlo. Pero muchas veces nos ha dado mucho miedo preguntar. No estarás pensando, o esto, evidentemente hay un anexo donde dan pautas sobre cómo poder hacer esa entrevista, qué preguntas realizar, cómo realizarlas, pero es que la única manera de saber y estimar el riesgo es preguntando sobre si existe esa planificación. Entonces, ese para mí ha sido la clave que ha aliviado muchas veces, ¿no?, al docente. Y es un poco lo que luego comentará mi compañera, ¿no?, qué pasaba como en Baleares. Una cosa es el riesgo que podemos estimar con la observación y la información que tenemos en el centro escolar, y otra cosa es toda la información que disponen en sanidad para estimar un riesgo clínico, ¿de acuerdo? Pero el riesgo, primero, evidentemente, el riesgo inminente, y luego si hay agitación o no. Si hay agitación, es decir, un alumno en un balcón diciendo que se tira, ¿no?, o que hemos visto que hay una planificación, pero bueno, que se puede hablar con este alumno o alumna. Entonces, la manera de actuar es diferente. Y luego, el riesgo no inminente es cuando sí que hay una verbalización o unas señales de alerta, pero luego, cuando estás hablando, no hay una planificación. Entonces, hay un riesgo, pero bueno, tenemos tiempo para poder ir trabajando, ¿no? Por lo tanto, la derivación también es diferente. Hay una serie de cuadros, bueno, flujos, qué anexos y qué papeles, ¿verdad? Hay que rellenar en cada caso, que no es cuestión de comentarlos aquí. Y luego lo importante es también el tema de la derivación, ¿no? Evidentemente, si el riesgo es alto y es un riesgo inminente, hay que derivar al servicio de urgencias, eso está claro, ¿vale? Pero cuando no hay un riesgo inminente, es cuando hay que derivarlo a atención primaria, donde allí ya valorará la derivación al especialista, en el caso de la Comunidad de Aragón.
claro, esto implica que todos los pediatras conozcan nuestros anexos, porque nosotros a la familia le vamos a decir esto es lo que hemos valorado y tu derivación lo que tienes que hacer es ir con este informe, si el riesgo no era inminente, a tu pediatra, o sea, atención primaria. Claro, como el pediatra no sepa qué es eso, dirá, pero qué papel, me mandan aquí del colegio, ¿no? Están aquí... Por eso es muy importante, ¿no?, el trabajo conjunto, sanidad, educación y servicios sociales, porque, claro, luego nos preocupa. Y si empezábamos, ¿no?, cuando estábamos elaborando el protocolo, pero ¿y si no lo lleva? Fíjate. ¿Y hasta dónde puedes llegar? Porque, claro, eso es una de... O sea, entras allí, ¿verdad?, en un agobio y nuestra responsabilidad, y si no lo ha llevado, y podemos obligarles. Por eso es importante saber primero si han llegado, por eso la colaboración, ¿no? Nosotros derivamos, pero necesitamos contrastar. ¿Están siendo atendidos? ¿Ha ido la familia? Y si es que no, informar al centro para que trabaje con la familia y, si es necesario, se ponga en funcionamiento con servicios sociales. ¿De acuerdo? Es decir, que por eso servicios sociales también es importante. Claro, no es un pilar tan fundamental, ¿no?, pero sí que es auxiliar y tiene que estar también dentro. Por eso, dentro de este protocolo hay una comisión de seguimiento. Una comisión de seguimiento donde está la Dirección de Inspección Educativa, donde está, digo Cristina porque es sanidad, pero nos juntamos, donde está el equipo de convivencia, porque todos los anexos en educación, todos los centros educativos hemos mantenido, ya que estaban aprendidos para el protocolo de acoso, hemos dicho aquí lo mismo, porque si no, si cada protocolo lo tienen que enviar a un sitio, morimos. Entonces, todos los anexos de información, los centros lo envían tanto al equipo de convivencia como a inspección de educación, es decir, es un envío simultáneo, ¿de acuerdo?, que luego nosotros trabajamos en equipo, ¿de acuerdo?, pero para que las distintas partes empiecen a trabajar. Y esta sería un poco la primera parte, ¿no?, de explicaros muy por encima la guía, cómo hacemos las derivaciones. Y ahora lo importante es también un poco ver qué resultados, ¿no?, porque esto también nos va a ayudar a prevenir. Si haciendo un análisis llegamos a ver qué factores de riesgo hay, generalmente dónde se produce, qué edades, etcétera, nos va a permitir aplicar estrategias para intentar prevenir y mejorar esta situación. Buenas tardes. Bueno, es que tengo aquí un doble juego de micrófonos, igual os sorprendo en 3 minutos y me levanto. Voy a ser ágil y rápida, y aunque mi parte oficial es trasladaros los datos del análisis del funcionamiento de este protocolo a lo largo del curso anterior, 2021-2022, sí que quiero permitirme una mínima licencia y dejaros 3 pinceladas, ¿no?, recogiendo un poco muchos de los contenidos que se han lanzado a lo largo de toda la mañana, que creo que ha sido una jornada súper interesante y muy potente, y yo, que vengo de un ámbito diferente, os agradezco muchísimo, Isabel, y a todo el equipo de la organización, que me dejéis este pequeño espacio. Me llevo muchas cosas, pero sí que quería poner encima de la mesa, recordando al primero de los compañeros, que bueno, me siento en la obligación de lanzar un guiño y un mensaje con todo el afecto del mundo a todas las personas que hayan tenido que afrontar una pérdida de estas características, porque sí que es cierto que los que nos dedicamos a la salud mental y hemos tratado con pacientes habitualmente, sabemos que es uno de los dolores más sordos y más dramáticos que se pueden sufrir. Es una pérdida radical y que además no tiene espacio para estar presente. Y la gestión de este dolor es terriblemente cruel. Entonces, recogiendo los mensajes de las compañeras, lo que no tiene un espacio, lo que no se verbaliza, no existe. Y esta es una misión que tenemos todos entre manos, ¿no?, poder ir abriendo algunas grietas y dando, bueno, la oportunidad a todo el mundo de poder avanzar y de convivir con estas situaciones tan complicadas. Enlazando con el contenido de Isabel, sí que es cierto que mi presencia aquí no puede entenderse sin una perspectiva de trabajo en red. Y es una red que a mí me gusta imaginármela como el logo que ha puesto la compañera de Navarra de su programa de Lagunza, ¿no?, como muchos círculos que se conectan unos con otros de distintas intensidades, colores, líneas más finas, más delgadas.
Y eso es lo que hemos construido o hemos intentado construir en este último año, tanto el Departamento de Sanidad con el de Educación, ahí en Aragón. Hemos coincidido en el tiempo y en el espacio, yo creo que profesionales con este impulso y con esta posibilidad creativa, y entonces tratamos de transformar dos pirámides jerárquicas que han estado demasiado separadas en una red que además esté tejida con un material casi líquido, muy flexible, que sea capaz de ser dinámica, de oscilar, de moverse y de estar donde se necesita, repartiendo entre todos la tarea y el peso de las decisiones y de las implicaciones. No nos vivimos como colaboradoras externas, nos vivimos como parte de un equipo, y aunque este es un documento y una iniciativa que parte desde el ámbito educativo, nosotros, bueno, la implicación es del 100%, y recogemos absolutamente el testigo y bueno, ahí estamos arremangados tirando adelante. Y terminando, quería lanzar la última idea, que era haceros saber que educación es para nosotros, por lo menos para el ámbito de la salud mental, es un territorio absolutamente privilegiado. Tenéis unas circunstancias que nosotros valoramos por encima de todo, ¿no? Porque más allá de poder establecer vínculos que son muy valiosos con los estudiantes de cualquier tipo de nivel, nosotros ya venimos de esto, sabemos funcionar con el vínculo. En consulta muchas veces, por mucho que pongas el mejor tratamiento, si no has conseguido colocarte en la posición que la persona que tienes delante necesita o con la que encajas, esto está condenado al fracaso. Sí que es cierto que a nivel de docentes posiblemente la necesidad no es la de que estéis absolutamente formados en temas clínicos ni que ejerzáis de terapeutas, pero igual sí que conozcáis la potencia de vuestro rol, ¿no? Y todas las posibilidades que a veces funcionan de manera inconsciente o casi automática, pero solamente con ser una figura de presencia que sea constante, que esté disponible, que sea capaz de ser afectuosa o una tendencia a la ternura, pero colocando unos límites, eso ya es una figura de maternaje, ¿no? Que muchas veces funciona de manera natural, que veréis que hay tendencia a vincularse más con unas figuras que con otras, bueno, por nuestro bagaje, por lo que traemos de atrás, ¿no? Y los niños también vienen con una crianza y con un ámbito familiar que, bueno, ha condicionado esta forma de vincularse. Y más allá del vínculo, tenéis los grupos. Tenéis las aulas llenas de un montón de niños de la misma edad. Si levantáis la mirada más allá del tema 1, 2 y 3, podréis ver cómo se relacionan, podréis ver los distintos roles de liderazgo, ¿no? Cómo funciona ese grupo, y eso para nosotros es absolutamente extraordinario. Entonces, estamos encantados de colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Y para finalizar, tenemos aquí, cuando alguien es capaz de vincularse, de crecer de una forma segura, de ir madurando, de formar parte de un grupo y pertenecer, puede trazar un proyecto vital, que es de lo que hablaba también la compañera de Navarra, ¿no? Que inicialmente será educativo, después irán apareciendo otras vertientes y a partir de ahí será un adulto lo suficientemente capacitado como para poder afrontar la vida. Bueno, más allá de estas reflexiones mías, igual ahora sí que me levanto, os traigo los datos. La parte que falta del funcionamiento del protocolo es el final. Cuando la parte del centro educativo lanza los 2 anexos, los envía a los 2 equipos, como os ha explicado Isabel. Y esa información también trasciende a nuestra unidad de coordinación de salud mental. Es la unidad autonómica de coordinación. Estamos formados por distintos profesionales de la salud mental, enfermeros, psiquiatras, trabajadores sociales, y nosotros recibimos todas las activaciones de ese protocolo. Como os ha comentado, viene asociado un riesgo que se estima desde el ámbito educativo. Nosotros tenemos toda esa información, que además puede ser absolutamente enriquecedora porque hay unos espacios dentro del documento en los que permitimos, incluso recomendamos y valoramos muchísimo a los equipos de orientación que describan situaciones. Toda información que pueda venir desde vuestro ámbito para nosotros es tremendamente valiosa. Entonces, con todo lo que recogemos del ámbito educativo, más toda la información que tenemos del ámbito sanitario, a través de nuestras aplicaciones de registro, de historia clínica, informes, antecedentes, con eso nosotros también evaluamos nuevamente el caso, ¿vale? Y devolvemos un informe al equipo de orientación. Que yo creo que esto sí que lo viven muy bien los centros porque saben que estamos sobre ello, sabes que es como una visión de águila, ¿no? Sabemos si han pedido cita
en pediatría o no y cuándo tiene la cita. Se lo transmitimos a los compañeros, si está en seguimiento en salud mental, si acude o no, si los registros de salud mental son de gravedad a nivel psicopatológico y entonces se incrementa el riesgo y es un caso que nos preocupa más. Todo esto lo devolvemos. Entonces ellos bajan el nivel de tensión y estamos en una comunicación abierta y muy directa. Y al mismo tiempo nosotros nos coordinamos con nuestros profesionales de salud mental infanto-juvenil. Cuando hay un caso de alto riesgo, lanzamos los documentos, contactamos con ellos de la forma que haga falta contactar, correo electrónico, teléfono, vamos, y entonces favorecemos que no se pierdan y que lleguen en el menor tiempo posible a recibir la asistencia que necesitan. ¿Vale? Aquí tenemos los casos. ¿Esto? Sí. Vale. El total de casos recogidos a lo largo del curso anterior, 2021-22, fueron 406 casos. Y lo cierto es que no esperábamos tanto y nos ha sorprendido mucho a todos. Abrimos pensando que serían entre 20, 30, que podríamos amortiguarlos e integrarlos en nuestra labor. Pero lo cierto es que una vez se abrió el protocolo, bueno, ya veis la tendencia y la curva. Sí que es verdad que hemos ido haciendo cortes evaluativos. Cada trimestre o cada 2 meses nosotros hacíamos una serie de mediciones, tenemos unos indicadores y en todas las actividades docentes que hemos hecho con el Departamento de Educación hemos devuelto los resultados. Considerábamos, lo que comentaba Isabel, que es muy importante que los profesionales que están a pie de centro escolar sepan cómo está funcionando el procedimiento para ir ajustándonos. Sí que quería transmitir que, bueno, aunque el número total son 406 casos, vamos a ver ahora cómo lo vamos a desglosar. El suicidio ha estado muy presente a lo largo de toda la jornada. Yo creo que queda claro que más allá que tenga implicaciones neurobioquímicas, como hemos hablado un poco al principio de la mañana, es algo mucho más grande y es algo que trasciende a muchísimos ámbitos. Entonces, quizá desde el mundo sanitario estamos un poco más habituados a convivir con la inseguridad, ¿no? O con las probabilidades y no podemos hablar casi nunca de certezas. Entonces, tenemos bastante consciente que esto es un constructo artificial, este protocolo, que por mucho que nosotros midamos factores de riesgo y que hayamos generado unas fórmulas y que tengamos unos cálculos y unas estimaciones, es un cálculo probabilístico y es algo artificial que nos sirve para orientar y tomar decisiones, pero que no nos da una certeza ni una seguridad completa. Que por mucho que lo trabajemos de la mejor manera posible, el destino puede ser complicado y las cosas pueden acabar mal. O casos de bajísimo riesgo, pues lo mismo, pueden sorprendernos y pasar al acto. Entonces, sí que yo creo que esto tranquiliza mucho también a los profesionales, ¿no? Saber que hacemos lo que podemos, que llegamos hasta donde podemos llegar, pero que nos movemos en el ámbito de las probabilidades. ¿Vale? Y además se trata de un riesgo que habitualmente es fluctuante y que es cambiante y que va evolucionando y que posiblemente el protocolo que yo relleno hoy no vale para dentro de un mes, ¿no? Que las circunstancias van evolucionando y es absolutamente distinto. Y con esto vamos avanzando. Desde luego no perdemos el objetivo principal de la cabeza, que siempre es de todo el equipo asegurar el enlace y la asistencia sanitaria. Nos quedan 3 minutitos, que vamos es muy fuera rápido. de tiempo. Además es muy visual. Este es el análisis de los casos de este curso. Como vemos, 70% de los casos es un perfil femenino, la media de edad son 13,7 años y esto es muy importante, antecedentes de salud mental en el 71% de los casos. ¿Vale? No siempre por patología, por enfermedad mental. ¿Vale? Hay mucha atención a nivel de USMIC, de infanto-juvenil, de que hablamos de otro tipo de situaciones. Sí que es cierto que el 60% de las notificaciones se producen en la ESO, 246 casos, y que hay un pico muy marcado. Estos son los distintos cursos. Primero de ESO, segundo de ESO, tercero de ESO, cuarto, primero de bachiller. Es increíble cómo la tendencia aumenta, segundo de la ESO es el curso con más casos, y después la caída, ya veis, es espectacular. Pensábamos encontrar muchos más casos a nivel de bachiller, un poco por la presión académica, por la transición al mundo universitario, por la angustia que genera, pero lo cierto es que prácticamente se extinguen en segundo de bachillerato. La gente está mucho más centrada, no sabemos, pero esto es así. Y no he querido dejar de poner la gráfica de primaria. Esto son los 6 cursos de primaria. Muy importante la tendencia que hemos visto a lo largo del año. Nos empezamos a asustar mucho cuando vimos que la curva cada vez se desplazaba más hacia la izquierda. Aquí tenemos la transición de cuarto a quinto de primaria.
¿Veis cuarto? Quinto y sexto. Cambia muchísimo la tendencia. Es un año de inflexión. Estamos hablando de 10 años, 11. Son niños muy pequeños para moverse en este tipo de contenidos. ¿Vale? Y esto me gusta a mí mucho. Cuando llegó un número tan tremendo de casos, tuvimos que empezar a hacer un registro y hicimos un pequeño diseño, pues bueno, que nos permitiera conocer las asociaciones y los factores de riesgo, más de lo que podíamos determinar a nivel de alto o bajo riesgo, con qué se vinculaban este tipo de casos. La muestra es muy grande y lo que refleja es esto. Situaciones de desestructuración familiar en el 46% de los casos. Estamos hablando mayoritariamente de separaciones y divorcios conflictivos. Genera muchísimo malestar emocional. Situaciones de acoso escolar en el 29% de los casos, desarraigo sociocultural por movimientos migratorios, religiones minoritarias, dificultades de vinculación en un 28% de los casos, situaciones de violencia en el 23% y situaciones de tránsito o de cambio de identidad de género en el 11% de los casos. Si bien este es el perfil general de todo lo recogido, 406 casos. ¿Qué pasa con la psicopatología? De esos 406, ¿cuántos necesitaron una alta intensidad clínica o de seguimiento en recursos de salud mental? Pues bueno, aquí veis un poco el decalaje y yo creo que esto es uno de los objetivos a trabajar a lo largo de estos meses que tenemos por delante. Esto es la evaluación que hacíamos de alto riesgo, la que nacía de educación. Con la complementación de los primeros anexos, un 20% de los casos del total eran de alto riesgo, según los profesionales que los cumplimentaban. Sin embargo, cuando hacíamos la valoración clínica, de esos 406 solo implicaban un alto riesgo clínico el 5% de ellos, que son 21 casos. Y aquí los tenemos. Veis que el perfil cambia y yo creo que esto es muy interesante. Estos 21 casos implicaban en ocasiones trastorno mental grave, en ocasiones situaciones de estrés agudo, un primer episodio psicótico, es decir, estamos hablando que había un sustrato clínico detrás bastante intenso. Pero además de esto, vemos que el perfil cambia un poco. La tendencia a nivel de sexo baja al 60%, los casos femeninos, y hay casos masculinos de muy alto riesgo, entran aquí. La edad media desciende un poco más, 13,1 años, antecedentes de seguimiento o de patología mental en el 90% de los casos. Y en cuanto a los factores asociados, la desestructuración familiar, veis que pasa del 43% al 52%, todo se incrementa, el acoso al 33%, desarraigo sociocultural 33%, violencia 28%, tránsito de género 0. Ninguno de los casos de alto riesgo estaba vinculado a esta situación. ¿Vale? Y sí que en el 24% de los casos, en un cuarto de ellos, se daba un sumatorio, una combinación de 3 de estos factores. ¿Vale? Era un perfil altamente vulnerable. Hemos hecho el seguimiento. ¿Qué ha pasado con estos niños en septiembre, octubre? Está bastante actualizado. Hemos seguido los 21 casos, hemos contactado con todos los profesionales que los llevan ambulatoriamente. Y lo cierto es que en 2/3 de estos casos la evolución es favorable y sostenida en el tiempo. Es decir, saldrían de la situación de riesgo, han recibido la atención necesaria, que ha sido bastante intensiva, porque bueno, todos los profesionales están muy implicados en el funcionamiento de este protocolo. No ha habido ningún paso al acto y sí que es cierto que los casos en los que la evolución ha sido discreta o mala, solamente uno de ellos ha necesitado un ingreso hospitalario en psiquiatría infanto-juvenil y en el resto, pues bueno, hay una serie de condicionantes sociofamiliares, económicos, culturales que son muy complejos de poder abordar, pero vamos, seguimos en ello, se han vuelto a reactivar y todos los centros en los que están escolarizados estos niños están al tanto de la situación y la intervención se mantiene en el tiempo. Ya está, hasta aquí todo lo que quería compartir. Muchas gracias. Veo una mano levantada, vamos a ser muy rápidos porque nos hemos ido del tiempo. Álvaro, allí. Bueno, felicidades a todas las que habéis intervenido, me ha parecido muy interesante, pero mi pregunta es para Cristina y era en relación a lo que has comentado, que cuando os llega un caso a la unidad de coordinación autonómica y luego, tras haber valorado al niño o la niña,
devolvéis un informe al centro educativo. Mi pregunta es, ¿necesitáis la autorización familiar para ese intercambio de información en la que se informa de cuando tienen una cita, bueno, historia clínica del paciente, o cómo gestionáis esa parte de la intervención? Gracias. Pues es un documento de trabajo interno. Es un formulario que compartimos los dos equipos de los dos departamentos. Lo cierto es que los componentes de la unidad de coordinación somos todos personal sanitario dados de alta en el sistema público de salud y por eso tenemos acceso a todas las herramientas, a todos los evolutivos, y ahí sí que volcamos, respetando la confidencialidad, ¿no?, y un manejo muy prudente de la información, pues todos los datos que consideramos que son relevantes para la buena evolución de la situación. Entonces, todos los participantes tenemos muy claro pues, que es información confidencial, que hay que tratarla con absoluto respeto y que el manejo es interno. Vale, gracias. Entonces, creo que no te había entendido bien. Pensaba que iba otra vez de vuelta al centro educativo, alguna información. Depende. Bueno, eso no iba a decir que el equipo el equipo que lo formamos es el equipo de convivencia, sanidad y educación. Claro, lo que sí que se informa al centro, pero con llamada de teléfono por parte del equipo de convivencia, es si se está trabajando sobre el tema o no. Es decir, es que el centro necesita saber, yo no sé si va o no va al pediatra, si, ¿de acuerdo? Es decir, no se da información de tiene tal patología, pero sí es que se le da el feedback de hemos recibido el protocolo, se está trabajando en ello y la familia ha dado los pasos que habéis propuesto. Esa es la información que recibe el centro, no recibe otra. Porque si no ha ido y estamos viendo, claro, por eso también tuvimos que cambiar, porque aquí el problema lo tenemos cuando van a la sanidad privada. Claro, no sabemos si cuando no van es que puede ser porque prefiero una sanidad privada o soy de Muface y es que no estoy en la red, ¿no?, de salud pública, o es por dejadez y que es un factor a veces que incluso se marca de riesgo, ¿no? Entonces, claro, la importancia es que el centro sepa si por lo menos está dentro del circuito o no de la salud pública. Muchas gracias. Bueno, finalizamos entonces ya las experiencias de las comunidades. Muchas gracias a todas las compañeras que habéis participado, que sabemos del gran esfuerzo que habéis hecho, y continuamos ahora con otra ponencia.